Hola compañeros, hoy les venimos a exponer acerca del arranque de los motores trifásicos con lógica cableada empleando el PLC logo de la marca Siemens. Nuestro grupo está conformado por Neider Guerrero, Sandra Guerrero, Alex Pérez y quien les habla Oscar González. ¿Qué es el logo? El logo es un módulo lógico universal de la marca, como ya habíamos mencionado, la marca Siemens. Lleva algunos integrados como son control, unidad de mando y visualización con retroiluminación, que es esta partecita, interfaz para módulos de ampliación, interfaz para módulos de programación. Este pequeño cuadrito de aquí nos brinda la oportunidad de ingresar una SD card o un cable para PC. Las funciones básicas habituales preprogramadas como son la conexión y desconexión retardada, relés de corriente, interruptor de software, temporizadores, marcas digitales y analógicas, entradas y salidas en función del modelo como tal. Para poder distinguir el logo de Siemens, podemos distinguirlo de la siguiente manera. Según la nomenclatura, va a aparecer en la parte superior derecha, en donde podemos encontrarnos un 12 y algunas marcas como CO o DM o AM o CM. Dependiendo de este tipo de marcas o de este tipo de nomenclaturas, pues cuando aparece el 12 es versión de 12 voltios, 24 versión de 24 voltios, 230 aparece la versión de 115 a 240 voltios, R, que son las salidas de relé. Cuando no tiene la nomenclatura R, podemos decir que son salidas de transistores. El C, que es el temporizador semanal integrado. El O, que es la variante sin pantalla. Existen logos con pantalla y sin pantalla, cabe resaltar. El DM, que es el digital módulo o módulo digital en español. El AM, que es el analogic module, que es el módulo analógico, y el CM, que es el módulo de comunicación o la interfaz como tal. De este último pues existen, son como tal pantallas y alguno que otro software como tal. Lo que pretendemos con el logo Siemens es pasar de toda esta cantidad de cables, que es la migración lógica cableada, a una programable que tenemos en la derecha. Entonces, como podemos observar, cada uno de estos recuadros rojos son contactos de sensores abiertos o cerrados, y pues cuando migramos esto a un sistema electrónico, pues reducimos de tener 8 sensores a tener solamente los sensores de 4 sensores y 2 salidas. Acá tenemos 4 salidas. Bueno, explicando un poco de cómo funciona el logo Siemens o las partes del logo Siemens, tenemos lo siguiente. Tenemos en la primera parte, que es L1 y N, la mayoría de los logos, o bueno, en todos los logos, son las entradas. Esas entradas son de línea y de neutro. Ya pueda ser para AC o alimentación DC. En la parte número 2, que es esta de aquí, tenemos las entradas. Este tipo de entradas ya sea se distinguen por tener I1, I2, I3 hasta I8. Son la mayoría de los dispositivos Logo, pues vienen con 8 entradas. Existen ampliaciones que traen 12 y más, 12, 24, 8, 4, dependiendo del tipo de logo y de referencia que se tome como tal. En la parte de abajo, en la parte 3, tenemos las salidas. Tenemos en la parte 4, que es el receptáculo para módulo con tapa. Este receptáculo es como veníamos diciendo, para ingresar la SD card o el tipo de módulo que se requiera como tal, ya sea para ingresar el cable, también se puede utilizar tipo de logo, perdón. Tenemos la pantalla LCD, y existen logos que no tienen pantalla LCD, como en este caso, que es sin pantalla LCD, pero entonces tiene un pequeño sistema que nos indica eh, el indicador de estado del run o el stop, llamado así. Para este caso, los dispositivos logo vienen de acuerdo a su utilidad. Tiene indicadores de estado, como ya lo había dicho, tiene interfaz de ampliación, que está en la parte número 8, que es esta de aquí. Esta interfaz de ampliación pues se le anexa otro logo aquí en la parte del costado, o ya sea de un lado o del otro. Tiene también una codificación mecánica o una clavija, que la podemos ver en la parte número 9, que es esta de acá. Estas clavijas sirven para anexarla, que son clavijas para fijar el logo como tal. Y tiene una guía deslizante que la podemos ver en la parte número 11. Esta clavija deslizante, existe también la codificación mecánica o hembrillas, que están en la parte número 10. Estas hembrillas pues lo que hacen es, o las ala mejor dicho,
y pues ellas hacen como una especie de clic para poder abrochar como tal el logo, o sea, sostener el equipo. Eso sería como lo más sobresaliente con respecto a esto. Los tipos de modelos que existen, pues ya los habíamos hablado, que existen logos de dos clases de tensión, en AC y en DC. La categoría 1 existen los menores de 24 voltios, es decir, 12, 24 y 24 voltios los 12 y 24 en DC y los 24 voltios también en AC. Existen los de categoría 2 que son de 24 voltios, es decir, 115 voltios, es decir, 115 a 240 voltios en AC y en DC. Y existen varias variantes con pantalla que son 8 entradas y 4 salidas. Existen también variantes sin pantallas que son 8 entradas y 4 salidas, esto dependiendo del tipo de logo como tal. Cada variante está integrada en 4 unidades de división, dispone de una interfaz de ampliación y le facilita pues 33 funciones básicas y especiales preprogramadas para la elaboración de su programa como tal. Entonces, bueno compañeros, voy a explicarle un poquito de cómo funciona el accionamiento de un arranque directo motor trifásico por medio del programa Cadecimu. Tenemos el interruptor trifásico, tenemos un contactor, tenemos un relé térmico como tal y el motor trifásico. Entonces, para este circuito tenemos un sistema de mando acá a nuestra derecha. Tenemos que primero levantar el interruptor trifásico que nos alimenta hasta aquí el circuito. Este relé térmico tiene conectados sus auxiliares al sistema de mando. El sistema de mando es "-F", en este caso ese es el nombre que lleva. Cabe resaltar que todo lo que tenemos en nuestra izquierda para ser accionado tiene que tener el mismo nombre en la derecha, en la parte de mando. Tenemos un pulsador de pare normalmente cerrado, que es este de aquí. Este pulsador es normalmente cerrado. Tenemos el pulsador de marcha, el pulsador de on, que es este, que es un normalmente abierto, y este que tenemos de este lado, el que tenemos de este lado es un contactor que, que está conectado al auxiliar del contactor de acá de nuestro KM. Este que está acá abajo es la bobina que acciona el contactor como tal. Es la bobina del contactor y es el que se encarga de cerrar o abrir el circuito. Le damos a marcha y podemos observar cómo empieza a girar el motor en la parte izquierda. Para este caso se aplicó poner este KM aquí, que pertenece al motor, al contactor, para hacer una retención. Esta retención se hace por medio de este contactor de aquí y esta bobina. Entonces se hace con el fin de mantener girando el motor como tal. Porque como sabemos el contactor, pues el pulsador, pues tú lo pulsas y si lo dejas de pulsar, pues obviamente se va a detener el circuito. Entonces se hace este método de retención para poder dejar que el motor gire. Ahora bien, con respecto a lógica cableada, accionamiento y al tema que nos corresponde, que es el logo Siemens, tenemos este otro circuito, que es exactamente el mismo del otro lado, pero con las modificaciones de que ahora implementamos un logo Siemens, economizándonos contactores, relés y muchas otras cosas que se nos va a hacer más compleja a la hora de trabajar. Entonces, para este caso tenemos un logo Siemens de los más utilizados. Tenemos dos entradas que son para este caso P1 y P2, que son las entradas de corriente alterna o corriente directa. El logo Siemens trabaja tanto en corriente alterna como en corriente directa. Para este caso, pues estamos utilizando dos entradas normales, una línea y un neutro. Tenemos dos contactores normalmente abiertos para ser depulsadores para las entradas I1 y I2. Tenemos la salida que está acá, que sería Q1, el cual está conectado a una bobina, que esta bobina está siendo parte de acá del contactor, entonces por eso tiene el mismo nombre de KM1 y KM1, para que a la hora de yo accionar cualquiera de estos interruptores, pues él haga el sentido de giro. Entonces, para poder ponerlo de una forma más práctica y más didáctica, entonces voy a desconectar esta parte que es la parte del ladder y
voy a hacer el respectivo accionamiento manual del logo Siemens. Entonces, como vemos, ¿cómo sabemos que el logo Siemens está conectado? Porque nos va a mostrar esta pantalla que está aquí, ¿sí? Estas sí son las 8 entradas del logo Siemens y las Q son las salidas, ¿sí? Entonces, ¿qué indica cuando accionamos aquí el logo Siemens? Que ahí tenemos que nos está enviando una señal a I1 que nos indica que sería una entrada, ¿cierto que sí? Para el caso de I2 tenemos exactamente lo mismo, o sea que hay contacto y efectivamente está funcionando eh, los cables que se conectaron como tal. Ahora, para poder accionar las salidas, tenemos esta bobina de aquí, el KM, ¿sí? ¿Qué pasa con el KM? Estas salidas funcionan siempre y cuando tengamos programado el LEDER. El LEDER como tal lo que hace es, para nuestro caso, voy a pausarla y a conectar el respectivo cable eh, para que puedan ver cómo acciona el logo Siemens su salida. Y se acuerdan que en nuestra parte nosotros teníamos una retención para que nuestro motor empezara, se girara directamente. Bueno, eso también tenemos que hacerlo en esta parte. Perdón, ¿cómo se hace esto? Lo que pasa es que como nosotros hacemos el header, él nos va a indicar qué parte de accionamiento estamos trabajando. Para este caso, como tenemos I1, I1 y I2, nuestro I1 sería un contacto normalmente abierto y nuestro I2 sería un contacto normalmente cerrado. Y Q nos está indicando que es la salida, pero es la salida de la bobina. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder ver el accionamiento es mantenerlo presionado porque como sabemos es un pulsador, entonces él nos va a poner el sentido de giro. No había accionado, no había levantado el interruptor trifásico, por eso el motor no había empezado a girar. Pero ahora vemos que si mantenemos pulsado el motor empieza a girar. Ahora, ¿qué pasa? Que como no tenemos un sistema o sea, no tenemos guardado un sistema que nos mantenga accionado el circuito como tal, entonces lo que tenemos que hacer es conectarle un normalmente cerrado a la bobina que tenemos acá para que la bobina nos mantenga un sistema de recuerdo o sea, porque él encuentra una salida y pasa derecho, pero entonces no la mantiene. Entonces lo que tenemos que hacer es conectar la respectiva bobina que tenemos allá en Q1 con la respectiva bobina como tal, lo que nos va a mantener accionado el circuito como tal. Entonces ahora sí podemos observar, accionamos otra vez el interruptor trifásico y presionamos el pulsador, el cual nos hace el giro y empieza a girar el motor como tal. Ahora, para el stop pasa exactamente lo mismo, accionamos el giro, él nos detiene el motor y nos dice que el motor está parado con este indicador, que es I2. Como podemos observar, tienen los mismos nombres para que a la hora de ejecutar el programa pues no se vaya a complicar ni no vaya a funcionar correctamente. Entonces, esta es la explicación de cómo funciona el logo Siemens para un motor, para accionar un motor trifásico con arranque directo. Bueno, entonces continuando con la exposición, algunos de estos dispositivos logo que existen, pues son estos son los logos tipo CO y RCO, que como su nomenclatura nos indica, pues no tienen display como tal. Ambos trabajan con sistemas analógicos. Los sistemas analógicos que trabajan son 4. El tipo de voltaje para uno es de 24 DC y uno es para transistores, el que no tiene el R, porque el que tiene el R es para tipo relay. En estos de aquí ocurre exactamente igual, ambos son para tipo relay y pues la diferencia que hay con el de la derecha y el de la izquierda es que uno trabaja a 24 voltios y el otro trabaja de 115 a 200 voltios, a 230 voltios, perdón, tipo relay, y pues el de la izquierda trabaja a 24 voltios hacen IDC y pues el de la derecha también trabaja, pero entonces a 115 y 230 voltios AC y DC. Para este caso son tipo relay, son tipo
con pantalla 24CE, lo que nos indica es que tiene módulos analógicos 4 y que trabaja de 0 a 10 voltios en 24 voltios de DC para nuestro caso el de la izquierda, y para el de la derecha pues lo que nos indica, el de la izquierda trabaja con transistores y el de la derecha trabaja con tipo relay. También tiene 4 módulos analógicos de 0 a 10 voltios y pues trabaja con de 12 a 24 voltios en DC y tipo relay, como ya lo había mencionado. Para esto exactamente igual, estos dos trabajan con tipo relay, uno a 24 voltios en AC y en DC, y el otro trabaja a 200 entre suministro de 115 o 130 voltios en AC y en DC, con 4 salidas y es de tipo relay. Y ahora los dejo con mi compañera Sandra, que les va a explicar un poco qué módulos de ampliación existen, y pues ella les comentará un poco acerca más, les comentará un poco más acerca del tema. Continuando con los módulos digitales, hablaremos acerca de unos ejemplos, los más comunes de ellos. En primera medida tenemos el DM8-1224R. Este es un dispositivo que posee, como su nombre lo indica, 4 entradas digitales y 4 salidas. Y estas salidas se manejan en un rango de, o trabajan con una corriente de 5 amperios. Este dispositivo tiene una fuente de alimentación de 12 a 24 voltios DC. Por otra parte tenemos el DM824. Este es un dispositivo que trabaja con 24 voltios DC y que también posee 4 entradas digitales y 4 salidas, pero de estado sólido, que trabajan con un rango de 24 voltios y una corriente de 0,3 amperios. Por otra parte tenemos este dispositivo que es el DM1624. Este tiene más entradas, para ser exactos 8, y 8 salidas también. Por eso es 16. Entonces 8 entradas y 8 salidas, 16. Por su parte, este dispositivo, el 1624, tiene la particularidad de que trabaja con 24 voltios DC, tiene 8 entradas digitales, pero las salidas son de estado sólido con 24 voltios y también trabajan con el rango de 0,3 amperios. Por este lado tenemos un DM24, que fue el que anteriormente dijimos, y un DM1624R. Ese 24R trabaja con 24 voltios AC y DC y tiene 4 entradas digitales y 4 salidas tipo relay que trabajan a 5 amperios. Cuando encontramos esta R, quiere decir que es de tipo relay y no que es de tipo, que no son de tipo transistor, sino que son de tipo relay. Por otro lado tenemos este dispositivo que es bastante usado, que es el DM8230R. Este dispositivo trabaja con una fuente de 115 voltios ACDC a 240 voltios ACDC. Tiene 4 entradas digitales, pero las salidas son de tipo relé y trabajan con 5 amperios. Bien, estos dispositivos, cuando van a ser conectados o interconectados, por decirlo de otra manera, con el logo de Siemens, la particularidad es que esta apertura que vemos aquí y esta franjita se oprimen con un destornillador de pala que quede en medida, lo cual al oprimirlo hacia adentro saca un ganchito o una interfaz que se conecta al otro dispositivo que va a estar en este sitio. De esta manera van a quedar interconectados y eso lo que va a hacer es que va a ampliar al logo. ¿Por qué lo va a ampliar? Porque él tiene también sus entradas y sus salidas, pero entonces ya serían las entradas del logo más las entradas del módulo. Entonces de esta manera se hace la ampliación. Siempre hay que tener presente que cuando estamos realizando este proceso sabemos si fue correcto o no cuando este LED que está en esta parte se enciende de color verde. Cabe resaltar que cuando vamos a hacer este tipo de conexión tenemos que tener en cuenta la referencia, porque así como los que les mostré anteriormente todos tienen un tipo de referencia, los logos Siemens también tienen su referencia, entonces sería adecuado que fueran de la misma
de la misma referencia, o sea, valga la redundancia. Sería, por ejemplo, si yo tengo un 230R, si tengo un módulo 230R, que es el que tenemos aquí, el 230R, lo podemos conectar con un 230 RCE. Ese sería su pareja, por decirlo de alguna manera, o con el que quedaría perfecto. Bien, los módulos análogos. Para los módulos análogos tenemos un ejemplo que es el AM2. Este AM2 se usa más que todo para conectar sensores. Sus dos entradas análogas trabajan con un rango de 0 a 10 voltios y en cuanto a corriente de 0 a 20 miliamperios y de 4 miliamperios a 20 miliamperios. Su fuente de alimentación está en el rango de los 12 a los 24 voltios DC. Y por su parte, el AM2RT es un dispositivo que se usa para conectar sondas de PT-100 o de PT-1000. Su rango o su fuente de alimentación está entre 12 a 24 voltios DC. Ahora presentamos el AM2AQ. Es un dispositivo que su fuente de alimentación está definida en un rango de los 24 voltios DC. Sus salidas análogas están en un rango de 0 voltios a 10 voltios DC y trabajan con una corriente de igual forma de 0 miliamperios a 20 miliamperios o de 4 miliamperios a 20 miliamperios. Este dispositivo sirve para controlar la velocidad, por ejemplo, de un variador. Ahora hablaremos de los dispositivos del operador. Entre ellos tenemos el logo TDE. Este logo es básicamente la pantalla que nos permite visualizar de forma textual por medio de un display que está compuesto de filas LCD de 160 por 96 de resolución. Este módulo todo el módulo se comunica por medio o a través de un puerto Ethernet. En este caso, pues es para la versión 8. Los tipos de dispositivos que se han dejado de comercializar son los que vemos en pantalla: el variante con 6 entradas, el variante largo con 2 entradas y 8 salidas, el variante de bus con 2 entradas y 8 salidas. Bien. Por otra parte, vemos la simbología como normalmente la encontraríamos en nuestro programador, en nuestro programa CADSIMU, por ejemplo. Entonces, en primera instancia encontraremos un variante con pantalla que dispone de 8 entradas y de 4 salidas. En el 2 encontraremos un variante sin pantalla que dispone también de 8 entradas y de 4 salidas. Por su parte, el 3 será entonces un módulo digital que posee 4 entradas y a su vez 4 salidas. Cabe resaltar que estos bornes son los de alimentación y que estos dispositivos siempre o casi siempre se alimentan de forma individual, o sea, de forma externa, no compartida. Por otra parte, en el número 4 encontramos un módulo analógico que dispone de 2 entradas analógicas. Y por último, en el número 5 lo que vemos es un módulo de comunicación CM con 4 entradas virtuales y 4 salidas virtuales. Para finalizar, hablaremos del software, que en este caso es Logosoft. Logosoft es un programador o un programa más bien
de Siemens. Entonces es el programa que usaríamos normalmente para eh, hacer como la interfaz o ver más bien la interfaz del logo Siemens o de los dispositivos, mejor dicho. Este software es bastante avanzado, con él podemos hacer distintos bloques o distintas formas, distintas conexiones, pero siempre teniendo en cuenta que un módulo digital y un módulo análogo no pueden estar conectados entre sí. Es decir, que solamente se pueden conectar módulos análogos con análogos y digitales con digitales, ya que los pines como tal son distintos, entonces no podría hacerse ese tipo de conexión. Y pues este software es bastante práctico y nos enseña de esta manera cómo debemos hacer las debidas conexiones y las formas como podemos realizar nuestros circuitos, nuestros proyectos. Es bastante práctico y es muy sencillo de emplear, no es bastante complejo. Y pues ya, muchas gracias, espero que les haya gustado.